12:41, cuando uno está flower lover, es que todo va bien en su vida. Ángel, claro ¿qué que tal? sí, ¿Cómo hoy estás? más lover que siempre. Hoy más lover recuerda. que nunca, que siempre, que cuando Ahí. quieras. Bueno, pues qué calor hace, Ángel. ¿Qué toca hoy? Pues plantas para estas temperaturas, que yo no sé si hay alguna que lo aguante. Pues hoy, Alfonso, queremos proteger a nuestras plantas de las altas temperaturas. Pues mira qué bien, mira Con qué lo bien. cual, es otra labor más que tenemos que hacer en esta época, que sabes que en Yo los lo meses tengo. más cálidos es cuando nuestras plantas sufren más y necesitan unos cuidados más especiales. Yo lo tengo muy claro, Ángel. Las cojo y las meto para adentro, al fresco. Claro que sí, ¿A que le sí? das el aire y luego la Y vuelves. las vuelvo a sacar. Bueno, El problema es que se estresen. cualquier consulta que no sea así tan rara como la mía, que de plantas en poco y menos, gracias a Ángel que tenemos aquí. Teléfono habitual y WhatsApp habitual para sus consultas. Venga, cuando quieras. Vale, si te parece, vamos a decir, Alfonso, que las altas temperaturas y el sol fuerte son una amenaza para nuestras plantas. Sí. Su efecto combinado con la falta de agua provocan una marchitez muchas veces irreversible. Hay que decir también que esos rayos del sol nos provocan quemaduras en nuestras plantas. Claro. Los efectos más comunes, marchitez por falta de agua, ese golpe de calor que sufren las plantas, que se produce cuando hay una subida de temperaturas y la planta, la velocidad de transpiración es mucho mayor. Eso pasa que a veces vemos en el sustrato, nuestro sustrato está húmedo, pero la velocidad de la pérdida de agua por la hoja es mayor que la absorción por la raíz. Es decir, ¿Qué quiere decir hemos eso? comentado a veces un síntoma que nos muestran las plantas cuando se producen olas de calor. El sofocón. Vemos que nuestra planta tiene la hoja para abajo, no la tiene lacia, pero vemos que en nuestro sustrato sí que hay humedad, ¿vale? Eso nos lleva a pensar que la velocidad de la transpiración por la hoja es mayor que la que puede absorber por la raíz. Perfecto, y eso no nos tiene que preocupar. Nada, no con nos el tiene que tiempo preocupar en vuelve a absoluto. levantar, Además, si la tierra está húmeda. La muestra de eso, Alfonso, es que al día siguiente, dejando de transcurrir la noche con el frescor, esa hoja al día siguiente va a estar bien. Ese error nos lleva a regar. Cuando vemos esa hoja para abajo, pensamos que con todo el calor que hace, nuestra planta necesita más agua. Y ese es el error en el cual mueren muchas de nuestras plantas. Sí, y me señalas a mí porque sabes que las mías mueren. Te puedo meter ahí en ese tanto pero por por eso es tan importante seguir los sabios consejos de Ángel, porque al final, si no lo hacemos, pues cometemos errores que nos llevan a que nuestra planta, hermosa planta, que podía sobrevivir sin ponerle más agua, la matemos. Ahí está. No nos podemos olvidar de esas quemaduras en las hojas. Tenemos que tener en cuenta que las plantas que son sensibles, plantas tropicales, plantas que también, muy importante, se han cultivado bajo cubierta, es decir, nosotros podemos comprar una planta que sí realmente sea de sol, pero como nunca le ha dado el sol directo, cuando la pongamos en el jardín, se va a quemar nuestras hojas. ¿Qué es Es esto? decir, ¿Qué es esto? hay que ir habituando nuestras plantas o ubicándolas poco a poco para que el sol no incida directamente, sobre todo cuando hay esos golpes de calor. Vale. ¿Cómo podemos contrarrestar todos esos efectos? Pues a mayor calor, subida de temperaturas, tenemos que subir la frecuencia de los riegos. Y tenemos que aumentar con más periodicidad esos riegos. Vale. Esa frecuencia de riego, sobre todo para mantener nuestras plantas bien hidratadas. Ojo, que el hacer esos riegos subiendo la frecuencia no nos lleve a encharcar nuestras plantas, Muy bien. porque la causa de encharcar nuestras plantas va a ser todavía peor que la falta de riego. Correcto. Tenemos que tener en cuenta, muy importante, las plantas que cultivamos en maceta. Las plantas que cultivamos en maceta tienen un poder de retención mucho menor que las plantas de suelo. Es decir, vamos a tener que hacer unos riegos más frecuentes. En la maceta, sí. En las macetas. Además, muy importante, Alfonso, mira, dependiendo del color de la maceta, se calienta más la maceta. Es decir, macetas de plástico de colores más claros se van a calentar menos que las de colores más oscuros. También podemos proteger esas macetas, las podemos proteger con una arpillera, con una tela o algo, para que el sol no incida directamente. Perfecto. Mira, Ángel, si quieres, antes de continuar, tenemos un WhatsApp de Siempre. Mina de Real de San Vicente. Te dice
¿Qué le sucede a mi planta? ¿Qué planta es esta? Vale, ahí vemos que tenemos unas decoloraciones también en la planta, probablemente tengamos araña roja. La araña roja hay que recordar que nos provoca esas decoloraciones en la hoja, debemos de tratar con o bien azufre o bien abamectina. El azufre es más de contacto, con lo cual tenemos que ser más insistentes con la frecuencia de los tratamientos. Muy bien, pues hay que insistir con el tratamiento. Perdona que te he cortado antes de meter el WhatsApp. Nada. Como te estaba diciendo, las macetas de colores más oscuros se van a calentar mucho más y hay que tener en cuenta que las plantas que cultivamos en contenedores o en maceta, el sustrato va a coger más temperatura, con lo cual vamos a tener ahí cuidado con, sobre todo, las plantas que no tienen ese poder de retención. Por eso es tan importante a la hora de elegir un buen sustrato, para que ese sustrato tenga la capacidad de ese poder de retención, tanto de agua como de nutrientes. Enseguida pasamos con sus consultas que han hecho por el teléfono. Sí, tenemos una llamada de Reme de Sonseca. ¿Qué dice Reme de Sonseca, querido David? ¿Cuándo es conveniente regar las plantas? Fíjate, te lo iba a preguntar yo ahora mismo. ¿Cuándo es conveniente regar las plantas ahora con la ola de calor? ¿Por la mañana o por la noche? Muy importante, nos quedaba por decir eso. Muy buena pregunta. Sí. Siempre las plantas las vamos a regar por la mañana. Vamos a hidratarlas y vamos a dejar que pierda ese agua para que cuando llegue la noche tengan menos humedad y corramos menos riesgo de enfermedades fúngicas. Vale. ¿Por qué no regamos a mediodía? Porque, Alfonso, sería desperdiciar ese agua. Se evaporaría y tiraríamos más agua, con lo cual siempre a primera hora de la mañana. Siempre recordando que cada jardinero tiene su librillo, cada maestrillo. A mí me gusta siempre regar por la mañana para que hidratar nuestra planta y que esté hidratada durante todo el día. Los no madrugadores te dirán, ¿y yo qué hago? Siempre existen esos programadores de riego que comentamos, eso, que tú le pones ahí, no hace falta que te levantes, pones ahí a la hora que quieras. Un programador de riego, y si no se acuerdan, ven el programa en CM Media que lo tienen repetido. Venga, más consultas. Inmaculada, un WhatsApp de Inmaculada, Ángel, y dice: me han regalado esta planta, ¿qué tipo es y por qué le han salido manchas? Vale, ahí tenemos una Calathea orbifolia, una planta muy bonita de un follaje verde que nos da esas pinceladas en las hojas. Hay que recordar que es una planta que necesita espacios con una luz media alta y riegos moderados. No nos debemos exceder en el agua, con el agua de riego. Se pueden ver algunas manchitas de color amarillo que nos indica la falta de nutrientes. Muchas veces esas manchitas amarillas en las puntitas nos indican falta de nutrientes. Muy bien, pues perfectamente contestado. Venga, una llamada. ¿Qué nos dice esa consulta? Manolo de Ciudad Real dice que tiene una hortensia débil. Si es conveniente regarla, ponerla a sombra o en la semisombra. Hortensia, planta que sufre mucho, aquí la tenemos, planta que sufre mucho en nuestro clima, puesto que aunque la tengamos en sombra, cuando sopla esa brisa de aire caliente, sí que nos puede quemar algo las hojitas. Siempre entre la duda de la hortensia de semisombra o sombra, en la época esta de olas de calor, sombrita. ¿Dónde se podría usted? Y sobre todo, bien hidratada. Hay que recordar que hidrangea significa bebedora de agua, con lo cual nos está indicando que le gusta beber agüita continuamente. Venga, tenemos un último WhatsApp, venga. Esperanza de Pastrana quiere hacer la siguiente... Ah, no, que no es un WhatsApp, que es una pregunta telefónica, claro. Claro. Tiene un ficus Esperanza y dice que se le caen las hojas al regarlo, que no sabe por qué. Vale, pues hay que decirle a Esperanza que tenga esperanza. Claro, todo. Siempre. Y que los ficus, sí que es verdad que los ficus de hoja pequeña, ya lo hemos comentado otras veces, son muy sensibles al estrés provocado por cambios, por exceso hídricos, exceso o falta, etcétera. Con lo cual vamos a regular esos riegos, ese exceso de riego o esa falta, para que nuestro ficus no nos tire la hoja. Es conveniente a la vez que perdemos follaje, hacer un abonado específico para plantas verdes. Muy bien, Ángel, pues yo creo que ha quedado perfectamente niquelado. ¿Qué? Cualquier duda que tengas, Flower Lover, Centro Comercial Puerta de Toledo, Oliar del Rey. Te esperamos. Que no sabemos cómo regar, Flower Lover. Que no sabemos si aguanta calor, Flower Lover. Claro que sí. Queremos preguntar por alguna cosa, preguntamos a Flower Lover y nos indica dónde lo podemos adquirir. Un besito. Gracias.